Muy buenas noches, estimado auditorio. Nuevamente nuestro programa de Tu Espacio. Agradecemos su participación en esos programas de todos los lunes. Y esta ocasión, bueno, vamos a platicar acerca de mitos y realidades de la vivienda digna. Así es, ¿no, Jorge? Así es, Héctor. Muy bien. Y bueno, nuestro invitado especial, Jorge McLaughlin. Sí, ahora sí lo pronuncié muy bien. Jorge, Perfecto, mucho gusto. Mucho gusto, muchas gracias. Gracias por aceptar la invitación. Gracias, Jorge. Y Muchas nuestro gracias. conductor también, nuevamente aquí, Federico Sobrino, quien nos acompaña todos los lunes, quien es nuestro conductor. Y bueno, esta ocasión, Jorge, pues sí, te agradecemos nuevamente el que hayas aceptado esta invitación. La verdad es que es para nosotros un honor el que estés aquí con nosotros para poder platicar acerca de todo esto de los mitos y realidades de la vivienda digna. ¿A qué le llamamos mitos y realidades de la vivienda digna, Jorge? Pues, bueno, en primer lugar, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Francamente, el honor es para mí poder acompañarlos hoy. Antes de hablarte de la vivienda digna como tal, te explico cómo surgió el concepto de mitos y realidades, ¿no? Ok. Esta idea surgió entre un grupo de profesores y alumnos de la Anáhuac, ya a fines de diciembre del año 2013, donde se estaba, digamos, cumpliendo el primer año de una nueva gestión de gobierno, y la idea era, de alguna manera, confrontar, digamos, de lo que había pasado en el sexenio anterior y lo que estaba ocurriendo en el nuevo, qué había de mitos y qué había de realidades con respecto a la situación de la vivienda en general. En esta nueva edición, digamos, decidimos tomar como eje central del foro el concepto de la vivienda digna, porque es un tema que está contemplado en el cuarto constitucional como un derecho de los trabajadores, pero digamos no hay un pleno consenso con respecto a cuál es el alcance de ese mandato y cuál es la realidad de su implementación, ¿no? Entonces nos pareció que esta temática podía ser muy interesante para plantearla en el marco de un nuevo foro. Ok, perfecto. Y bueno, ¿y qué es lo que motiva al grupo organizador? Pues lo que lo motivó originalmente al grupo que empezó con esta iniciativa fue aportar algo, digamos, en un momento en el cual no se veía con claridad cuál era todavía, digamos, el rumbo, no estaba anunciado todavía un plan nacional de vivienda, una política nacional de vivienda. Entonces, convocando, digamos, al sector público, al sector de la academia y al sector, digamos, privado, a discutir sobre ese estado de la situación de la vivienda. Ese creo que fue la motivación, digamos, una motivación totalmente, digamos, personal, digamos, esto no es una actividad que se realiza con fines de lucro, sino más bien para, digamos, bueno, los que estamos de alguna manera vinculados con esta actividad, devolverles algo con nuestro tiempo y nuestra dedicación a lo que la propia actividad nos ha brindado. Ok. ¿Los objetivos, Jorge? Precisamente el objetivo es promover el debate, digamos, entre el sector, digamos, gobierno, el sector de iniciativa privada y la academia, donde de alguna manera vemos en la academia como un árbitro, digamos, con autoridad moral para poder hacer, digamos, ese balance entre el sector gobierno y el sector privado, que normalmente pueden estar más en puja. El objetivo es promover ese debate y a partir, digamos, de la temática que se plantea en el foro, tratar de sacar un plan de acción a través del seguimiento de las propuestas y volver a retomar el tema en futuras ediciones, presentando ya las conclusiones que se fueron obteniendo en las primeras versiones del foro. ¿Cuántos foros llevan realizados? Este va a ser el segundo. El primero se realizó en la Universidad Anáhuac. La idea es que las universidades
sean las sedes del foro. Este segundo foro se va a realizar en la Escuela Libre de Derecho. El segundo. El segundo, que es este que vamos a tener el próximo 21 de mayo. Pues ya próximamente, el siguiente mes ya estamos a un mes. Estamos a un mes. Un mes de poderlo llevar a cabo. Así es. Así es. ¿Y qué resultados han obtenido ahí, Jorge? Pues el primer año realmente el resultado fue muy alentador. Tuvimos una participación muy importante no solamente de público interesado, sino de las personas, digamos, podríamos definirlas como líderes de opinión que se hicieron presentes, acompañados por, digamos, el presidente de la Coparmex, Juan Pablo Castañón. Se hizo presente quien era entonces el secretario de la SEDATU, Jorge Carlos Ramírez Marín. Estuvo presente, digamos, la directora de la CONAVI, Paloma Silva Sorena, por supuesto gente de Infonavit, muchos profesionales vinculados al medio, el rector de la Universidad Anáhuac, el padre Jesús Quirce. Realmente tuvimos una muy buena repercusión con la convocatoria, y bueno, esperemos que este año se vuelva a repetir del mismo modo, ¿no? Así debe de ser. Así debe ser. Jorge, ¿hay vivienda digna en México? Yo creo que sí. Alguna vez hemos conversado sobre, digamos, la diferencia que a veces te da el tener una visión exógena, y creo que es lo que yo, digamos, modestamente puedo aportar en esta interpretación. México creo que está a la vanguardia de Latinoamérica en cuanto a la promoción de la vivienda, ¿no? Tiene instituciones como el Infonavit que realmente son, más allá de los, digamos, de los cambios en las gestiones, pero son, digamos, instituciones que realmente son ejemplos para el resto, ¿no? Entonces, nunca será lo suficientemente digna para aquellos que aspiramos, digamos, a promover, digamos, a las personas, pero, digamos, creo que sí hay vivienda digna, mucho por mejorar y alternativas, muchas alternativas. Esto es algo que tú lo conoces mucho mejor que yo. Siempre se asocia el derecho a acceder a la vivienda digna como si el único camino fuera la compra de vivienda nueva, y financiada por Fobiste o financiada por alguna otra ONAVI, cuando en realidad no tiene por qué ser vivienda nueva, puede ser vivienda usada, y tampoco tiene por qué ser vivienda en propiedad, puede ser vivienda en renta, y facilitar, digamos, como se está empezando a conversar más insistentemente en estos últimos meses, bajo las opciones que puede haber vivienda en renta. Digamos, en México creo que hay un tema todavía cultural, digamos, hay poca disposición o poco, digamos, atractivo hacia buscar la vivienda en renta, cuando en realidad puede ser una solución en muchos casos. Jorge, vivienda digna. ¿Qué significado le das tú a la vivienda digna? Porque estamos hablando de vivienda digna para quién. Porque pues hay que ver pues, qué nivel socioeconómico, ¿no? También. Sí. Puede ser para, no sé, la clase alta, sí, la media, la baja, o sea, ¿qué le llamamos? Es que, perdón, antes de que contestes, Jorge, a mí me gustaría hacer una reflexión. A lo mejor la dignidad de la vivienda va más allá en sí de las cuatro paredes y la cuestión física de un inmueble o de una vivienda, sino la manera en que algún tiempo en México han hecho que los derechohabientes, hablemosle claro, han tenido que conseguir su casa. ¿Es digno el proceso para que consigan la vivienda? Yo me iría más allá y digo, no te meto en problemas. Es una pregunta que estoy haciendo yo, pero claro, que realmente porque conocemos, y tú también, Héctor, conocemos muchas veces los procedimientos y los procesos, que no es lo mismo, para que esa gente, el otro día, te voy a decir, me llamaba la atención una persona con quien yo me entrevistaba y me decía, no, es que a mí me tocó la casa en determinado lugar, y a mi hijo le tocó a 2 cuadras. ¿Cómo que le tocó? ¿Me explicó? O sea, perdón por la reflexión, pero sí, claro, a lo mejor la dignidad va mucho más allá de la cuestión física. Bueno, trataré de alguna manera a ver si puedo sintetizar
las dos cuestiones. Claramente, en lo que nosotros estamos apuntando, estamos refiriéndonos primordialmente al concepto de la vivienda de interés social. Comparto plenamente que cuando uno define vivienda digna, tiene que estar pensando, digamos, en cuál es el segmento, ¿no? Y lo que para un segmento puede ser digno puede no serlo para otro segmento. Así es, ¿no? así es. Pero lo estamos vinculando con el mandato constitucional que habla de vivienda digna y decorosa como un derecho del trabajador. Y, digamos, donde se produce, digamos, el déficit es en la facilidad del acceso a esa vivienda. Entonces, el concepto, por lo menos que le estamos dando en este caso, es el referido a la vivienda de interés social, pensando en aquel segmento de la población más desprotegido. La vivienda, la dignidad de la vivienda, tampoco la podemos definir por su estructura física, exactamente, digamos, que tenga 32 o 36 o 43 metros, no debería ser un parámetro excluyente para definir si una vivienda es digna. Digamos, su inserción física, digamos, dónde está geográficamente, es, desde mi punto de vista, un elemento determinante. Digamos, no es digno cuando tú le provees de una vivienda a una persona, pero después tiene que viajar 3 horas por día para llegar a su trabajo. No es digno cuando en ese lugar donde vive no tiene una infraestructura que le permita desarrollar una vida social. No es digno cuando lo insertas en un tipo de desarrollo en el cual no existe una comunidad social, ¿no? Donde la gente, digamos, no son capaces de interactuar entre sí, un fin común, claro, ni se le facilita. Esa es una tarea, bueno, aparte un poco, pero justamente por eso este año hemos invitado también, digamos, a la Fundación Hogares, porque ellos tienen ese mandato, digamos, de formar comunidades, de hacer que las comunidades sean un lugar más digno para la gente que allí vive, ¿no? Y lo hacen a través del restablecimiento, pero fundamentalmente de involucrar a la propia gente que allí vive, para que ellos sean capaces de sacar mejores resultados de sus propios ámbitos de vida. Ok, esto va, yo creo que muy ligado a lo que se comentó hace un par de años, bueno, un par de años, acerca de las manchas urbanas, ¿no? Que muchos constructores, grandes constructores, se dieron a la tarea de tener reserva territorial muy a las afueras de las ciudades. Propiedades que, bueno, construían y obligaban a los trabajadores a adquirir una propiedad que no era digna. Pues probablemente a lo que dices tú, ¿no? Es la parte física del inmueble, a lo mejor está bien, pero realmente le faltaba todo lo demás. Y que nunca se fijaron, ¿no? En eso, ¿no? Mira, voy a usar un dicho muy común en mi tierra, que dice que la culpa no es del chancho, sino el que le da de comer, ¿no? Obviamente el desarrollador busca el suelo más económico, busca la rentabilidad, y no es fácil encontrar rentabilidad en un negocio de vivienda de interés social o económica, ¿no? Entonces, la manera que encontraron los desarrolladores de poder cerrar su ecuación fue precisamente comprando tierra muy barata y desarrollando entonces en lugares de la periferia. Pero no es el desarrollador quien tiene la responsabilidad de urbanizar las ciudades, esa es la autoridad. Entonces ahí, digamos, lo que faltó fue un marco jurídico adecuado para que los municipios o las entidades, digamos, cuidaran ese aspecto e impidieran que las manchas urbanas se extendieran de esa forma. También hay que verlo como parte de un proceso evolutivo, ¿no? Hoy en día se habla mucho del aspecto de mejorar las condiciones cualitativas de la vivienda, pero lo cierto es que había también un reto cuantitativo, había que abatir el rezago habitacional. Comentaba el expresidente Lagos de Chile en un foro de vivienda sustentable que es muy difícil avanzar en materia de política de vivienda sin cometer errores que se ven claramente con el paso del tiempo. O sea, la decisión del momento a lo mejor era la decisión correcta y no se podía a lo mejor prever debidamente. Pero creo que acá hubo más un tema de falta
de la autoridad en el ámbito de la planificación urbana que del desarrollador. A ver, y si me permites, ahora yo te voy a contestar con un dicho mexicano de mi tía, que dice que la culpa no es del indio, sino del que lo hace su compadre. Y no quiero verme despectivo, pero así claro, dice el dicho, que es lo mismo. Pero ahí yo sí quisiera ponerle nombre y apellido a las cosas. Mucho se ha dicho que las viviendas abandonadas, etcétera, pues se debe a una mala planificación, etcétera, y cosa que estoy totalmente de acuerdo. Pero se le echa muchas veces la culpa a las instituciones que dan los créditos para vivienda. Y yo estoy convencido de otra cosa. Vamos a un estado característico en donde se construyó mucha vivienda. El Estado de México, ¿les parece? Bueno. ¿Quién tuvo la culpa de la construcción de vivienda lejos de las ciudades? Pues bueno, como dicen los municipios. Exactamente. Hoy, ¿dónde están las autoridades municipales de aquel entonces? En el gobierno federal, ¿verdad? Así es. Que no escupan para arriba, porque les va a caer. Entonces, precisamente desde mi punto de vista, es un problema que de local hoy se convirtió a federal. Y hay que hablarlo claramente. Ese es un problema que está pasando hoy con la vivienda. Tenemos el mayor margen de desocupación en el Estado de México. Sí, así es. Tal Y más específicos, yo creo que uno de los municipios más afectados es Zumpango. Sí, bueno, ahí hubo todo un corredor en el cual había proyectos de infraestructura que no se llevan a ejecutar. Que le iban a llevar hasta una ciudad X, ¿no? Entonces, al no ejecutarse esos proyectos y adelantarse el desarrollo, digamos, de las ciudades, bueno, obviamente se da ese fenómeno. La gente dice, no, me voy a vivir a Zumpango, aunque tenga 2 horas, porque va a haber un tren o va a haber una vía de comunicación rápida, y entonces voy a viajar 1 hora. Pero después cuando ven que en realidad eso no se dio y que son 3 horas, yo prefiero volver a vivir con mi suegra o prefiero volver a rentar. Bueno, pero ahí tenemos un doble problema, ¿quién sabe con la suegra? Sí, con la suegra, quién sabe. Pero ahí tenemos un doble problema, porque se vuelve un problema de esas personas que estaban pagando su casa, obviamente pues iba a ser el pago para la casa, y ahora tienen que pagar una renta. Si no llegan a la casa de la suegra, tienen que pagar una renta, más aparte tienen que pagar la hipoteca. Sí, por lo general en esos casos dejan de pagar la hipoteca. Dejan de pagar la hipoteca. Y pasa a formar el stock de vivienda recuperada. O abandonada, en principio. Abandonada, ¿no? Primero se abandona, luego se recupera. Pero digamos, tampoco se convierte todavía, digamos, en los volúmenes que hay en una vivienda, una solución útil, porque digamos el ritmo de recuperación todavía es muy lento. Y costoso. Ok, oye Jorge, pero bueno, tu experiencia, ¿qué sector es el que más ha crecido? Sí, yo entiendo que el interés social sí ha sido el que más se ha desarrollado, pero también tenemos un medio residencial, Sí. que es el que ha pasado, que es el que ha crecido un poco más, ¿o me equivoco? Yo lo veo de esta manera, digamos, cuantitativamente, sin ninguna duda, el gran crecimiento es en el segmento de interés social. Aún, digamos, con la situación, digamos, que hoy se vive, que se ha contraído la demanda, pero sigue siendo el de interés social. El segmento residencial se vio muy afectado por la crisis del año 2008, cuando se produce el tema de la crisis de las hipotecas subprime. Digamos, ese segmento, que era atendido fundamentalmente por la banca privada y no por las instituciones como el Infonavit y el Fobiste, salvo en las figuras de coparticipación, ese segmento se vio muy afectado por la falta de crédito puente para el desarrollador y por la falta de crédito de consumo para el comprador final. Ahora sí diría que ese segmento se ha recuperado muy bien. Ahora sí es un segmento que, además de tener una rentabilidad, digamos, mucho más atractiva por peso invertido, digamos, no es un negocio volumen, ha tenido una recuperación por este mismo proceso
de que ha vuelto a fluir el financiamiento para ese tipo de desarrollos, ¿no? A pesar de la reforma fiscal, Jorge. Yo digo que sí, ¿eh? ¿Sí? No, perdón, yo digo que sí, te voy a decir por qué. Porque, por ejemplo, el Infonavit ha otorgado mayores créditos, montos más altos. El Fobiste está otorgando montos más altos. Pero llega a cierto nivel, Héctor. Sí, pero bueno, yo entiendo que no es mucho, pero yo, por ejemplo, ahorita me he dado cuenta mucho de los créditos conyugales. Sí, no me refiero al nivel de los créditos, sino con la reforma fiscal tú sabes que a partir de cierta cantidad tienes que pagar una serie de impuestos y que desde mi punto de vista ha frenado cierto mercado. Que claro, que no en todas las ciudades de México existe ese mercado, pero ese mercado sí, o sea, el nivel plus, sí, digamos. Claro, ahí sí, estoy hablando del nivel plus, sí. O sea, no recuerdo exactamente los límites que ponía la reforma fiscal, pero creo que estaban arriba de los 3 millones y medio, así es. Entonces, digamos, entre la vivienda que se consideraba hasta hace poco de interés social en un límite de 600.000 pesos, hasta los 3 millones y medio, tienes ahí un segmento que es el del medio y residencial, no tienes el segmento plus. Así es. Sí, que son 700,000 UDIs. 700,000 UDIs. 3.700.000. Sí, digo, el diario va cambiando. Va cambiando, sí, gracias. Pero no se tiene contemplado ahí el plus. No se tiene hasta Exacto. el residencial. Sí, por esto digo, y pocas ciudades de la República tienen ese nivel plus, digamos, de así. Pero fíjate que, bueno, digo, no voy a causar polémica, pero yo que me estoy metido en esta parte de los créditos, yo he visto mucho más activación por la parte de la vivienda media residencial, que la gente está ahorita a través de los créditos o los segundos créditos mejorando la vivienda que tienen. Es que, a ver, y si me permiten hacer una claro. observación, porque además estamos metiendo aquí en problemas a Jorge y No le estamos preguntando del foro, pero sí, bueno. Sí, perdón, estamos hablando de vivienda digna. Es que yo creo, y te voy a decir, es parte del mercado. ¿En qué sentido? Si durante un tiempo se dieron muchos créditos, la gente que compró esos créditos se da cuenta que ya necesita otra casa y que hoy en día ya puede acceder a ese tipo de vivienda, y entonces se va generando un mercado precisamente según el segmento. A lo mejor lo que decía Jorge, en su momento se evolucionó el mercado de la vivienda de interés social. En este momento le toca evolucionar a la vivienda residencial, y en otro momento, bueno, seguirá empujando obviamente este mercado, pero a lo mejor entrando, lo que decía él, otros mercados como el arrendamiento, como una serie de factores que van cambiando el mercado. Pero bueno, ya para no... Sí, pero bueno, al final estábamos hablando de la vivienda digna conceptualizando bien claro qué es la vivienda digna, pues es dependiente para qué sector pasa, ¿no? Y bueno, pero vamos a regresar al tema, estoy de acuerdo, entonces vamos a regresar al tema, ¿no? Bueno, Jorge, ¿cómo va a estar estructurado el foro este año? Conservamos la idea primigenia de invitar a los 3 sectores a participar, nuevamente el sector gobierno, el sector de la academia, el sector privado. Vamos a tener, digamos, 3 paneles y una conferencia magistral. Los paneles van a estar orientados todos en torno al tema de la vivienda, pero con distintos enfoques. El primer panel va a ser fundamentalmente histórico-jurídico, es referido a la correcta interpretación del mandato constitucional de la vivienda digna. Entonces ahí, digamos, vamos a tener un trabajador, digamos, como parte del sector privado, pero no del sector privado empresario, sino parte del sector privado de los trabajadores, que es don Gerardo Cortés, el secretario general del gremio de harineros y panaderos. Va a acompañarnos la senadora María Elena Barrera, presidenta de la Comisión de Vivienda del Senado, el maestro Ernesto Alba, catedrático de la UNAM, un gran conocedor de cómo fue la evolución histórica de la vivienda en México, y el licenciado Miguel Alesio, miembro de la institución anfitriona y reconocido constitucionalista, van a conformar el primer panel. Vamos a tener un segundo panel referido al desafío que implica el desarrollo de vivienda.
Estamos hablando de desarrollo de vivienda digna para los segmentos de recursos más bajos. Okay. ¿No? Ahí lo va a acompañar el licenciado Alejandro Lozano Botello de Infonavit. Vamos a tener representantes de la Cámara de la Industria de Construcción, de la CEMIC, el arquitecto Pablo García de Valle, que es el presidente saliente de la Comisión de Vivienda y actualmente presidente de Infraestructura Educativa, y el Fernando Abuselquinar de Canadevi, donde entonces ahí, digamos, básicamente el tema es qué desafíos enfrentan ellos, digamos, para poder desarrollar esta vivienda de una manera accesible. La conferencia magistral va a estar a cargo de Sara Toppelson, quien va a dar un panorama de la situación actual de la vivienda en general en México. Este es un trabajo que recientemente ya presentó el CIDOC y creo que realmente es muy interesante escuchar esas conclusiones. Y finalmente tendremos un panel referido a cómo la innovación puede ser una aliada para abatir el rezago habitacional. En este panel vamos a tener, digamos, la presencia de Guillermo Jaime de Convives, probablemente de Francesco Piaccesi, seguramente nos va a acompañar alguien de Coret, y esa es digamos, la estructura que va a tener este año el foro. Es muy interesante. Muy interesante. Jorge, vamos un corte y regresamos, ¿sí? Para seguir continuando con nuestra entrevista. ¿Cómo no? Sí, te agradezco mucho. Bueno, vamos un corte y regresamos con ustedes. Gracias. En Deiman contamos con 3 centros de distribución en México, ubicados en las ciudades de Guadalajara, Puebla y México. Distribuimos al interior de los Estados Unidos por medio de un centro de distribución ubicado en la ciudad de El Paso, Texas. Atendemos Centro y Sudamérica con apoyo de nuestro centro de distribución en Lima, Perú. Actualmente comercializamos nuestros productos en España a través de nuestro distribuidor ubicado en Madrid, lo que nos permite ser una empresa de talla internacional, dispuesta a servirle y brindarle asesoría para el óptimo uso de nuestra amplia gama de productos. Cabe destacar que todos los productos elaborados en Deiman se fabrican con ingredientes aprobados por la Secretaría de Salud en México y FDA en Estados Unidos. Contamos con capacidades operativas, certificados kosher, programas de buenas prácticas de manufactura, controles de saneamiento, sistema de atención a quejas y reclamaciones, seguridad industrial, auditorías internas y un programa de trazabilidad y recuperación de producto. Deiman, proveedores de color y sabor por excelencia. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional, personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Muy bien, ya estamos nuevamente aquí. Jorge, bueno, pues vamos a continuar con nuestra entrevista y bien, como lo comentaban por ahí, no nos vamos a desviar del tema del foro. Porque no regaño aquí, Jorge. Oye, Jorge, una pregunta que te voy a hacer y digo es, los recursos que se obtienen de este foro, ¿hacia dónde van? Perdón que te haga la pregunta. No, al contrario, qué bueno que la haces. Lo dije al principio, ¿no? Digamos, la motivación que tuvo, digamos, el grupo organizador, que es un grupo de gente muy entusiasta, y todos lo hacemos, digamos, por una cuestión, digamos, de querer aportar algo a la sociedad en la que vivimos. Altruista. No hay, digamos, no hay un objetivo de lucro en la realización de estos foros.
pero sí pensamos que podía ser una buena oportunidad entonces para ayudar concretamente a alguna institución que sí necesita recursos para poder desarrollar sus programas asistenciales. Y elegimos a la Fundación Hogares por esta, digamos, empatía que hay entre la tarea que ellos hacen y este concepto de la vivienda digna. Entonces, con lo que esperamos obtener de vía de patrocinios, nuestro objetivo es cubrir los gastos que tenemos de la realización del foro. Y todo lo que se cobre por, digamos, cuota de la gente que se registra, eso irá, digamos, a la cuenta directamente de la Fundación Hogares, para que ellos puedan ejecutar estos programas. Ellos han tenido el año pasado labores en las 32 entidades, algún tipo de acción. Hoy se puede hablar de que llevan, desde que iniciaron hace 5 años su tarea, más de 450.000 familias que se han visto beneficiadas por alguna de las tareas que ellos hacen. Nada más que en este último año fueron más de 200.000. Y entonces, bueno, probablemente sea una gota de agua, digamos, para sus necesidades, pero digamos, pensamos que es un buen destino que se puede dar estos recursos. Okay. ¿Quiénes participan aquí en Fundación Hogares? En Fundación Hogares, bueno, es una institución que en su momento fue alentada desde el Infonavit, y creo que por eso también adoptó una estructura como tripartita, ¿no? Entonces tienen, digamos, el presidente del patronato de la Fundación Hogares es precisamente don Gerardo Cortés, ¿no? Okay. Que es un, digamos, reconocido líder sindical, quien es el presidente del patronato. Lo dirige la licenciada Paulina Campos Villaseñor, que fue, digamos, se desempeñó en el área de sustentabilidad de Infonavit hasta que tomó esta responsabilidad de dirigir la fundación. Y tienen, digamos, un grupo de empresas que forman parte también de ese patronato. No reciben, digamos, una ayuda directa o un subsidio a través del gobierno, pero, digamos, de alguna manera sí tienen esa estructura, y estos son los sectores que sostienen a la fundación. Son los que están apoyando. Son los que están apoyando. Ok. Y bueno, ahora sí que, ¿cuántas personas esperan para este foro? Esperamos físicamente tener, digamos, aproximadamente unas 300 personas. A lo mejor, digamos, medios como los de ustedes nos pueden ayudar a difundirlo, Claro. para aquellas personas que a lo mejor no pueden venir del interior, y aunque sea en forma diferida, que puedan ver, digamos, las ponencias, porque sí van a estar muy interesantes. Pero esperamos que haya realmente una concurrencia de aproximadamente 300 personas. Es la capacidad que tenemos en el auditorio, que nos ha cedido muy generosamente la Escuela Libre de Derecho. Su principal auditorio es la capacidad que tiene. Digo, es un foro muy importante. Para mí, se me hacen pocas personas. Digo, ahorita ya me das la respuesta de pues, un foro muy pequeño, ¿no? Bueno, es un auditorio muy pequeño. Sí, digamos, hemos querido ser conservadores en ese sentido, porque estamos también apuntando a un segmento de concurrencia, que es un segmento, digamos, de profesionistas y referentes del sector, ¿no? Digamos, no estamos apuntando, por ejemplo, al segmento del estudiantado, que eso nos podría dar, digamos, una base de participación mucho más amplia. Pero precisamente el hecho de poder contar con el apoyo de las instituciones educativas tiene que ver también con la época del año. Entonces, por lo general, este apoyo es más fácil para ellos brindarlos en la época del receso de estudios, y esta es la época. Pero bueno, ojalá nos pase eso y, digamos, tengamos que empezar a en breve decir, lleve rápido su registro, si no se va a quedar fuera del foro, ¿no? O nos vamos a las afueras de la Secretaría de Gobernación. O nos Hemos vamos a visto las que es afueras. un muy buen foro. ¿Sí? Sí, tenemos el Zócalo también, ¿no? Ok. Oye, para nuestro auditorio que nos está viendo, que nos están viendo, ya sea inmobiliarias, desarrolladores y demás, y quisieran ayudar, quisieran participar en esto,
¿Cómo pueden hacerlo? Pues mira, la manera más directa, por supuesto, es registrándose en el foro, ¿no? Para ello tenemos una página, es largo el nombre, pero fácil de memorizar, porque es Foro Mitos y Realidades de la Vivienda.com. Entonces ahí van a poder ingresar y van a poder registrarse. Tenemos una tarifa para el público en general de 1.200 pesos para el registro, y para aquellos que estén vinculados, como tú dices, tu audiencia que puede estar vinculada con la actividad, ya sea porque pertenece a alguna de las instituciones que nos están apoyando. Por cierto, nos está apoyando en esta tarea, digamos, la Secretaría, la SEDATU, nos está apoyando el Infonavit, nos está apoyando la Coparmex, Canadevi, el Instituto Administrador de Inmuebles de AMPI, la NAHUAC, a pesar de no ser la sede, digamos, anfitriona, también continúa prestando su apoyo. Entonces, para todos los que pertenecen a alguna de estas instituciones o están vinculados, tenemos una tarifa de 950 pesos. Sí. 950 pesos. De 950 pesos. Que hacemos extensiva esa tarifa para toda tu audiencia. Lo que te iba a decir, yo iba a pasar charola ahorita con Jorge, pues sí. los que indiquen que nos vieron el día de hoy, que puedan tener también alguna tarifa especial, pero bueno, que no hizo falta. Que en vez de esa de 1.200, pues era la de 900. La de 950 Así pesos. Ok, perfecto. Y Muchas gracias, y pero ahorita al final lo vamos a recordar a todos. okay. Y también, digamos, más que ayudarnos a nosotros propiamente, creo que tienen la oportunidad también de ayudar de alguna forma a la Fundación, y eso lo pueden hacer entrando a la página de la Fundación. La Fundación necesita de voluntarios, necesita de recursos económicos, necesita de todo tipo de apoyo, y lo pueden hacer a través de la página de la Fundación, que es fundacionhogares.org. fundacionhogares.org. Ahorita vamos a repetir al final del programa, vamos a dar un minutito para dar todos estos datos, esta información, y no se lo olvide al público para que nos puedan contactar, ¿no? Sí, vamos a repetir esto. Ahora, otra pregunta que te quiero hacer, Jorge, perdón que sea muy preguntón, pero sí nos interesa conocer un poquito más de esto. ¿Por qué en Escuela Libre de Derecho? ¿Por qué no en el Infonavit? ¿Por qué no en...? La idea es que estos foros también tengan un carácter tripartito, como lo comentaba hace un instante. Queremos que la academia, en la medida de lo posible, sea nuestra sede anfitriona. Por esto que decíamos que tiene una autoridad moral, una credibilidad, y esto, digamos, estuvo en la idea de quienes iniciaron con este foro, pero recientemente, viendo un programa de unos colegas tuyos, anunciaban, digamos, una encuesta en la cual de las instituciones que todavía conservaban, digamos, credibilidad por parte de la población, la academia está en los primeros lugares. Entonces, buscamos que sea la academia la que nos abra sus puertas para poder llevar a su seno el debate. Es como un símbolo, digamos, no somos parte ni del sector privado ni somos parte del gobierno. Lo que queremos sino todo lo contrario. Y lo que buscamos es que de los sectores surjan las mejores propuestas. Claro. ¿Ah? Y en eso nos apoyamos en la academia, digamos, no solamente el apoyo logístico y físico, que significa tener un lugar donde poder reunir la gente, sino nos apoyamos en su autoridad. Por eso este año le hemos pedido la Libre Derecho, esperemos que el año que viene otras instituciones nos brinden su apoyo, porque lo queremos hacer rotativo. Tampoco queremos que sea siempre en la NAHUAC o siempre en el Libre Derecho, sino queremos ir llevando esto a otras instituciones y probablemente en algún momento también hacia el interior. Es lo que quiero decir, sé que están viendo posibilidades de hacer, digamos, miniforos o conferencias. Sí, ha habido ya propuestas concretas como para organizar talleres
que se pueden ir desarrollando por regiones a lo largo del año y que de las conclusiones de esos talleres sea uno de los puntos a tratar en el foro, digamos, nacional. Y también tenemos instituciones académicas, digamos, en el interior, de mucho prestigio, y probablemente en algún momento se lleve la idea del foro hacia alguna plaza en el interior. Oye, ¿qué instituciones son las que forman todo esto, este foro? Precisamente hemos tratado de involucrar instituciones que representen a los distintos sectores. Entonces, por el sector gobierno, podría decir que, digamos, está la cabeza del sector, que es SEDATU. Digamos, si bien, digamos, no es gobierno propiamente, pero, digamos, está Infonavit. Tenemos del sector empresarial a la Coparmex, a Canadevi y a la CEMIC. Tenemos del sector, digamos, empresarial de servicios al Instituto de Administración de Inmuebles. Tenemos del sector, digamos, académico, además de la Libre Derecho, el Centro de Extensión de Arquitectura de la ANAHUAC, que tiene un posgrado, digamos, donde se desarrollan temas muy conexos con los que estamos planteando nosotros en nuestros foros. Es otro de los apoyos importantes que tenemos en esto. Ok, no, pues son bastantes instituciones, ¿no? Sí, son instituciones muy vinculadas con el sector, y probablemente de aquí a la fecha del foro se sume alguna otra institución. Por una cuestión, digamos, prudencial, no quiero mencionarlas, pero, digamos, se han acercado otras instituciones para ver de qué manera podrían apoyar, con algún auspicio, con la difusión, de qué forma podrían ayudarnos en este proceso. A ver, ¿qué institución puede apoyar con casas dignas? ¿Qué institución puede apoyar con casas dignas? ¿Con vivienda digna? Bueno, el concepto, digamos, es muy amplio. Entonces, desde el punto de vista, desde el marco jurídico, desde el marco fiscal, así es, desde la innovación, digamos, es. son muchas las instancias que pueden coadyuvar al desarrollo de la vivienda. Totalmente de acuerdo. No, pero me refería, digo, de los participantes, que donara algunas viviendas dignas para los que vayamos al foro. Bueno, exacto. Exacto, sí. Vamos a proponerles a ver si por lo menos un sorteo de una vivienda. Exacto, a lo mejor, bueno, hay alguna institución del Distrito Federal en donde pudiera apoyar con viviendas dignas. Y te regalan una, ¿no? Válidas. Que hay muchas, ¿no? Por eso te digo, eso me lo Hay muchas, así es. Oye, bueno, yo por lo que estoy viendo, iniciaron el año pasado. El año pasado fue el tema de ¿qué? El foro. Específicamente era la situación de la vivienda en el Valle de México. Era una definición muy amplia. La discusión principal en ese momento era la transición del modelo cuantitativo hacia el cualitativo. Digamos, se cuestionaba si había sido correcto o no, digamos, el alentar, digamos, el desarrollo de vivienda en las magnitudes que se hizo, descuidando de alguna forma lo que tiene que ver con la calidad de la vivienda. Como comentamos hace unos instantes, para mí es parte de un proceso evolutivo, y lo que se atacó en su momento era lo que realmente urgía atacar. Que se pudo haber hecho mejor, seguramente todo lo que hacemos, claro, mañana lo vamos a poder hacer mejor de lo que hacemos hoy. Claro, ¿no? así es. Pero, digamos, estaba en ese momento, era como el nudo gordiano que estaba discutiendo, si el modelo era el cualitativo o el cuantitativo, ¿no? Entonces, y había muchas incógnitas todavía sobre, por ejemplo, la aplicación de los subsidios, ¿no? Todavía se estaba viendo, digamos, había anuncios pendientes por parte de CONAVI. De hecho, CONAVI hizo algunos anuncios muy importantes en ese mismo foro. Entonces, fue más amplio en ese sentido, y quisimos que así fuera porque era, digamos, como más abarcativo. Y ahora, digamos, hemos preferido dar un enfoque hacia una temática más específica, dentro, por supuesto, del marco, que es qué es verdad y qué es un mito dentro de los temas que discutimos de la vivienda. Esto de que estuvo todo mal en el pasado
¿Es un mito o es una realidad? De que ahora se está haciendo todo bien, ¿es un mito o es una realidad? ¿No? Yo iría más allá y te voy a decir, hay un tema que a mí siempre me llama la atención, sobre que el INEGI dice que hay 4, y ahora ya vamos para 5 millones de viviendas abandonadas en el país. ¿Eso es un mito o una realidad? Yo creo que en ese caso, digamos, va a sonar como una gran impertinencia en mi parte cuestionar la metodología del INEGI, pero normalmente, digamos, hay una coincidencia de que ese número no se ajusta a la realidad. Así es. ¿no? Así es. Entonces, yo lo califico más dentro del segmento de los mitos, porque si la producción de vivienda, digamos, nueva ha estado alrededor de las 400, 500.000, 600.000 unidades, y hablamos de 5 millones, estamos hablando que hay una década de producción de vivienda abandonada. Yo creo que ahí, digamos, cuando se habla de vivienda, cuando da esas cifras INEGI y es vivienda desocupada, yo creo que está lo que es la vivienda en producción, está lo que puede ser la vivienda de segundo uso, y entonces hay un tiempo que está desocupada, y creo que se ha usado probablemente con fines políticos el concepto de la vivienda abandonada en lugar de hablar de la vivienda desocupada. Pero no solo eso, Jorge, yo te voy a decir, yo tuve la oportunidad de estar el año pasado con ustedes y me llamó mucho la atención un dato que dio el secretario en aquel entonces, el secretario Ramírez Marín, que decía que el 67% de la vivienda a nivel nacional era irregular. Entonces, partiendo por ejemplo de esa cifra, dices, bueno, entonces estamos hablando de que el 33% de la vivienda es la única vivienda que está en el mercado. La irregularidad, ¿por qué se da? Bueno, obviamente porque la gente en principio no quiere regularizarla, valga la redundancia, pero por problemas principalmente de dinero. Entonces creo que tenemos que tomar cartas en el asunto en ese sentido, también para dignificar esa vivienda. Sí, el concepto de vivienda irregular también es otro concepto muy amplio para definirlo, porque puede ser irregular porque a lo mejor es una vivienda multifamiliar que no se hizo una división condominal, ¿no? También puede ser irregular porque está construida sobre áreas de riesgo que no deberían existir. Entonces, digamos, son dos extremos a lo mejor de una problemática que también hay que atacarla por diferentes frentes. Pero creo que contemplando todos esos casos es donde se entiende esa cifra del 67% de vivienda irregular. Pero no solo eso. Y hay mucho también de autoconstrucción. No solo eso, perdón Jorge por la interrupción. Los estudios económicos hablan de riqueza o pobreza patrimonial. Cuando nosotros nos referimos a los pobres que hay en México, estamos hablando de que hay más de 50 millones de pobres. Sin embargo, si viéramos que esa cantidad se puede reducir simplemente con una escritura de una vivienda, pues es impresionante el dato que podemos arrojar de ahí, sí, o recoger de ahí. Sí. Otro también importante es aquel que está intestado. Sí, claro. Sí. Todo eso es irregularidad. Ese es el 67% del secretario. Así es. Y muchas veces es por propia negligencia del propietario, ¿no? A veces, claro, o falta de acceso a los medios que le permitan regularizar esa vivienda. O falta de conocimiento. Sí. También. Sí, digo, yo creo que por eso también han surgido todos esos programas, por ejemplo, jornadas notariales, todo eso, con la finalidad de que la gente se acerque y vean y obtengan una asesoría, ¿no? Así es. ¿Para qué? Para poder regularizar su vivienda, ¿no? Así es. Porque de veras hay muchísima vivienda, o sea, yo sí creo, y es más, yo creo que está yendo corto, 67%. Yo también creo, pero bueno, ese es el dato claro, oficial. Es un dato que es un dato oficial, ¿no? Que nos referimos, porque, claro, por ejemplo, en el Estado de México yo me he percatado mucho acerca de las propiedades que son, pues, son traspasadas con poderes notariales. Así cuando es. no se han terminado de pagar. Y con poderes notariales en el mejor de los casos. En el mejor de los casos, porque en otras existe un contrato de compraventa.
y pues vete a saber si todavía vive la persona o no. Entonces no pueden regularizarla, ¿no? Entonces, sí, eso es un problema grave, ¿eh? Yo sí tiro por día que me encuentro, yo te puedo decir y me atrevo a decírtelo, que en una calle donde hay cerca de 300 casas, así te lo digo, 250 no están regularizadas. Que estamos hablando del 67%. Pues estás hablando del 67%. Exactamente, sí. Sí, nosotros hicimos una encuesta sobre esa calle para poder ver cómo estaban toda la vivienda ahí. Así es. Y no está regularizada. Sí, seguramente el secretario tenía buena información. Sí, no, digo, yo ahorita dándote el dato y coincidiendo con lo que Así dices, es. pues sí, Así es. qué barbaridad, ¿eh? Oye, pues me imagino que estuvo muy bien el tema del año pasado, o sea, hubo mucha participación que los obligó, bueno, no los obligó, sino que más bien los motivó a ustedes a poder continuar este año haciendo otro evento, otro foro. Sí, nos alentó mucho, digamos, nos alentó mucho. Así es. La primera vez que haces algo tienes muchas dudas, muchas más incógnitas, desafíos, y el éxito que tuvimos el primer año, la verdad que sí nos alentó mucho a repetir esta experiencia. Y obviamente yo creo que también va a ser muy bueno. Esperemos que sí, esperemos que así sea. Yo creo que ha gustado mucho esta composición que le hemos dado. Creo que esta característica, porque la verdad es que hay muchísimos eventos de esta naturaleza que giran en torno a la vivienda, y muchos de ellos desarrollados por instituciones que tienen recursos mucho más infinitamente superiores a los nuestros. Pues no recursos, fíjate que lo que yo me he percatado es que tienen patrocinadores. Bueno, está bien. Que tú a lo mejor no has buscado el patrocinio. Es como el dicho que el dinero llama al dinero, ¿no? Entonces, pero sí es cierto que a pesar de esa oferta que hay, hemos encontrado como un nicho, creo que por esta composición, por esta estructura que le hemos dado, de hacer participar, digamos, a los sectores, digamos, de la academia, del gobierno, del sector privado. Creo que eso es lo que ha marcado un diferencial entre lo que nosotros estamos proponiendo y lo que con tanto éxito también se hacen de otras instituciones. Ahora, por ejemplo, sí quisiera hacerte esta pregunta. ¿Qué diferencia hay entre el foro de ustedes y los otros foros que hemos visto que los hacen masivamente, ¿no? O sea, foros que van enfocados hacia la vivienda, ¿sí? Donde obviamente hay muchos patrocinados atrás de ellos. ¿Qué diferencia existe? Porque nosotros vemos que van miles de gentes, ¿no? Sí. O si no miles, porque nos van 1000. pero bueno, Sí, a diferencia si de si pudiéramos parecernos en eso, encantado de parecerme en eso, ¿no? Si pudiéramos parecernos por la cantidad de gente. Pero creo que en esto que comentaba hace unos instantes está la diferencia, digamos. Normalmente los foros tienen una estructura, digamos, marcada por el sector al que representan. Entonces, si es un foro que está organizado por una institución académica, probablemente vamos a encontrar una gran cantidad de académicos dentro de sus temas y desarrollando los mismos. Si lo está haciendo el gobierno, probablemente vamos a encontrar mucha gente del gobierno, y si es alguna cámara empresarial, vamos a encontrar empresarios. Lo que nosotros hemos tratado de concertar, digamos, a los tres sectores, y creo que eso es lo que ha hecho esta diferencia. Eso es lo que marca la diferencia. Muy bien, pues bueno, Jorge, ya estamos llegando al final de nuestro programa, y bueno, nada más la última pregunta quisiera ver, por lo que he visto, digo, ya tuvieron su primer foro, hoy va a ser el segundo, con un tema muy interesante. Piensan obviamente seguir haciendo foros, pero anuales o por lo menos hacer 2 o 3 al año. No, la idea es hacerlos anuales con estas características. Okay. Lo que no hemos descartado es la posibilidad de desarrollar algo similar en una escala menor a nivel regional, Okay. ¿no? Que sirva a su vez para retroalimentar, digamos, lo que sería el foro anual. También queremos darle continuidad al trabajo durante el año, de manera tal que vamos a tener abierto nuestro portal para desde el mismo
ir, digamos, compartiendo, en primer lugar, las ponencias que van a realizar durante el foro, pero que se convierta realmente en un punto de convergencia a lo largo del año entre un foro y otro. Entonces, esos son los objetivos que tenemos, ¿no? Por lo menos en este momento. Ok, perfecto. Y bueno, Jorge, pues llegamos al final y sí queremos ofrecerte, esta es tu casa, puedes venir las veces que quieras, puedes convocar aquí a todo el público a que nos vayan a visitar, que nos vayan a seguir, los días que tú gustes, cuando tengas algún tema importante que mencionar, bueno, pues cuenta con nosotros para que puedas venir aquí a este foro a poder explicar, ¿no? Bueno, desde ya muchísimas gracias. Vamos a tomar la oferta muy seriamente. Por favor. Esperemos que nos acompañen el día del foro y nos ayuden, digamos, en la difusión antes y después. Yo creo que sí valdría la pena que sí, de hecho ya había platicado algo Federico aquí en la dirección acerca de si pudiéramos participar en ese evento. No tengo ningún problema, nada más que sí quisiéramos nada más armar bien ahí los horarios y ver cómo podemos entrar ahí para poder grabarlo, poderlo transmitir a la gente que por alguna cosa u otra, porque tenemos muchos cibernautas que están fuera de la ciudad y que pudieran empaparse un poquito más acerca de este foro, ¿no? Lo interesante, para que el día que tú vayas a su ciudad, bueno, pues ya sepan más o menos de qué se trata, ¿no? Sería una excelente herramienta para federalizar nuestra iniciativa. Adelante, pues cuenta con eso, ¿no? Y tú mismo poderlo transmitir a todas las gentes que tú quieras llegar, ¿no? Muchas gracias. Y bueno, Jorge, por último, pues te digo, si nos puedes repetir, ahora sí que las direcciones a donde se puedan contactar contigo, algún teléfono donde te puedan localizar. Adelante. Bien, la dirección de internet es foro mitos y realidades de la vivienda.com. Okay. Ahí van a encontrar, digamos, el programa, van a encontrar la página de registro y vamos a ir publicando a medida que nos acercamos a la fecha, digamos, más información referida al foro. La otra dirección que había comentado era la de fundacionhogares.org, para aquellos que tengan, digamos, alguna inquietud en ese sentido y visualicen alguna manera de colaborar con la fundación, lo pueden hacer desde la Fundación Hogares. Teléfono, tenemos algún teléfono que hemos habilitado para este tema, honestamente no lo recuerdo en este momento, pero les doy el mío. Okay. Es el teléfono acá de la Ciudad de México, 6721-0796. Ok, es de oficina, ¿no? Es mi oficina. Ok, perfecto. Entonces, pues no sé si quieres hacer algún otro comentario. No, digo, vamos a participar y estaremos ahí presentes y mucha suerte. Muchas gracias. Sí, les deseamos la mejor de las suertes para que esto continúe con temas muy interesantes como mitos y realidades, que nos llamó mucho la atención cuando me lo expuso por ahí Federico. Dijo, oye, está excelente, ¿no? Y bueno, pues Jorge, muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Esta es tu casa. Muchas gracias, Federico. Y bueno, auditorio, muy buenas noches, nos despedimos y nos vemos dentro de 8 días a la misma hora y por el mismo canal. Muchísimas gracias, buenas noches.